Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión seguimos examinando el folleto de la lección de la Escuela Sabática para este trimestre. Ustedes lo tienen acá. Es el estudio de Filipenses y Colosenses, uniendo el cielo y la tierra. Y en esta ocasión, la lección número 4, que trata específicamente del capítulo 2, los primeros 11 versículos. Los vamos a examinar. No sin antes recordar, queridos amigos, que aquí estamos proveyendo materiales, ideas que no necesariamente están en la lección, pero que enriquecerán el contenido indudablemente. Así que vamos pues a mirar este tema que se titula Unidad mediante la humildad, a mirar los versículos correspondientes. Filipenses capítulo 2, por lo menos los dos primeros versículos. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo de esta querida iglesia que él fundó, la de Filipos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia que ustedes tengan, es casi lo que él quiere decir, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Saben? Arranca muy interesante el apóstol Pablo hablando de la consolación en Cristo para que podamos arribar a un mismo sentimiento. ¿Qué es esto de la consolación en Cristo? Si reparamos en el contenido del primer versículo al menos, el apóstol está diciéndole a aquellos antiguos hermanos. Recordemos que él fundó la iglesia según Hechos 16. Ahora está preso en Roma y dirige esta carta con cariño, pero haciéndoles sentir que la fuente para tener estos sentimientos y aún desarrollar principios de unidad nacen en Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo. Amigos, la palabra de Dios nos enseña que hay personas que pueden tener consuelo y no necesariamente procede del Señor. Es el consuelo humano. El ejemplo que queremos mirar a continuación es el consuelo de Cristo, que no es lo mismo. El consuelo humano, cuando sentimos compasión por las evidencias externas, lágrimas, tristeza, que miramos en el rostro de alguien y nos acercamos quizás para consolar. Pero ¿qué ocurre cuando las circunstancias son opuestas o al menos no aparecen esas evidencias como para que inmediatamente aparezca una palabra de consuelo? En el caso de Jesús es especial. Miremos un ejemplo en Lucas capítulo 5 versículo 17. Así hablamos de la consolación en Cristo, el consuelo que Jesús lleva a la gente aunque aparentan no necesitar tal consuelo. En este texto de Lucas 5:17 se cuenta de un hombre enfermo físicamente. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, pronuncia estas palabras. Vamos a leer la historia y luego hacer el comentario que quiero traer. Hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, pero ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Agrego, inmisericordes. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Él provoca para ver
que es más rápido y fácil decir. Una cosa y otra son delicadas de hablar. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Queridos amigos, este texto no aparece en la lección, pero estoy hablando del consuelo de Cristo. Si el apóstol Pablo está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, alguna comunión del Espíritu Santo, si alguna misericordia que ustedes hayan aprendido de Cristo, completen mi gozo. Ahora, consuelo de Cristo. ¿Pudo tener consuelo él? Imagínense la escena cuando están bajando a este hombre del techo. Los que están allí alrededor ven la escena sorprendidos, es inusitado, pero se imaginan, proponen, o los amigos que traen al enfermo, ellos propondrán que Jesús pues lo cure. Y efectivamente va a haber una curación, pero sorprende la curación, porque Jesús habla de algo que nadie esperaba, excepto la mente del maestro, que tuvo consolación al ver la tristeza, al ver el pecado que este hombre traía. De hecho, su cuerpo era resultado de los pecados que había cometido, y aunque él recibiera curación física, su mente necesitaba paz. Mírenlo cómo dice Elena White al respecto en El deseado de todas las gentes, en la página 233. Hay un párrafo que vale la pena señalar. Repetidas veces los que transportaban al paralítico trataron de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido, el maestro estaba pronunciando. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Jesús comprendía el caso. Había atraído así este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador. Y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia. Él vio la conciencia de este hombre torturada y que necesitaba alivio. Ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos, amigos, lo que quiere decir la consolación de Cristo o en Cristo. Es el consuelo que Jesús tiene para llevar palabras de ánimo, de aliento, de salud en este caso, no solamente física que los amigos esperaban. Era una salud más profunda, espiritual, el perdón de los pecados. Jesús no se lo regaló para mostrar o iniciar alguna controversia. El hombre estaba anhelante de tener esa paz del corazón, que solamente Jesús puede dar cuando Él consuela y ve entre líneas, puede mirar más allá. Saben, amigos, de eso trata la lección cuando nos está hablando de esas virtudes que Dios espera que haya en el pueblo de Dios. Miremos más, allí nomás en el capítulo 2 de Filipenses, mirábamos versículo 1, primeramente para luego ver en el versículo 2 cómo Pablo quiere que esos sentimientos que debieran haber en esos hijos de Jesús también los expresen para que haya un gozo completo entre el Padre y los hijos. Pablo, que fundó la iglesia, y estos creyentes que han crecido en las gracias de Cristo. Otra vez, versículo 1,
Por tanto, si hay alguna consolación típica de Cristo, permítanme agregar, si hay algún consuelo de amor, que Jesús se caracterizó por acercarse y traer consuelos a la gente que necesitaba la paz que su perdón podía dar. Si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay misericordia. La lección trae algunos ejemplos en el día domingo. Podemos mirar allí en los puntos 4, 5 y 6, especialmente 4 y 5, la ternura. Jesús enseñaba con frecuencia a que seamos tiernos. La expresión en el original bíblico es que se mueven las entrañas. ¿Sí? Es el caso del padre cuando mira venir al hijo pródigo. Se le movieron las entrañas. O miremos los ejemplos que aquí se nos trae. Mateo 9:36, ahí lo tenemos en la lección, o Mateo 20:34. Se nos dan diferentes versículos para que miremos que ese movimiento de las entrañas, es la forma en cómo se dice en el original griego, es algo que Dios quiere que tengamos nosotros, como ese papá del hijo pródigo, que se le movieron las entrañas cuando vio a su hijo que venía a la distancia. Miremos los textos. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Se le movieron las entrañas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hagámonos la pregunta, amigos, si tenemos un sentimiento tal. ¿Se nos mueven las entrañas cuando miramos injusticias o desgracias ajenas? Dios quiere que crezcamos en esos sentimientos que eran típicos de Jesús. O miramos el otro ejemplo en Mateo también, capítulo 20, versículo 34. Lo mismo, Dios quiere que tengamos sentimientos profundos, especialmente para aquellos que están en situación desventajosa o necesidades, para que podamos tener compasión de ellos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista estos ciegos y le siguieron. Sí, amigos, Dios desea que cultivemos esta gracia, la compasión o ternura. Y el texto que se citó también de Lucas capítulo 15, versículo 20, el padre con respecto a su hijo que venía a la distancia y se le conmovieron las entrañas, es como se lo expresa en el original. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia por la forma en cómo venía, tan mal trazado, como abandonado, que había perdido en la vida, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. También, queridos amigos, así como que se mueven las entrañas, tener compasión, nos trae el texto de Lucas capítulo 6, versículo 36. Son los sentimientos típicos del maestro que el apóstol Pablo espera que en sus hijos filipenses también se hayan generado, de modo que se complete el gozo, insisto, entre el padre Pablo que predicó en esa iglesia y estos hijos filipenses. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Saben, muchas veces cuando estamos frente a un conflicto y quisiéramos que haya justicia, el apóstol Santiago nos dice que prevalezca más la misericordia que la justicia o el juicio, porque la misericordia triunfa en el día del juicio. El Señor tendrá más misericordia para aquellos que fueron misericordiosos. En lugar de exigir justicia, que lo pague. Estamos en juicio, pues quiero que fulano también reciba lo que le corresponde. Es un sentimiento carnal, humano. Pero Jesús nos enseña, seamos misericordiosos como nuestro Padre lo es, al concedernos su perdón, su gracia, tan abundante como Él la tiene. Bien, vamos pues entonces a continuar leyendo
en Filipenses capítulo 2, versículo 2 y 3 ahora, para ir avanzando en este estudio. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, el amor de Jesús, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mis queridos amigos, solamente cuando hay unidad podemos hacer que la gracia de Jesús como un hilo conductor se mueva en el grupo. Pero cuando hay desunión, cuando este hermano o hermana piensan diferente y actúan diferente, guiándose por su sola razón, creyendo que están haciendo lo mejor, el apóstol le está diciendo, sientan lo mismo para que estemos unidos. Esta va a ser la prueba ante el mundo de que Dios está en la iglesia, en sus hijos, si tienen amor unos con otros, si están unidos en el amor. Pero cuando tenemos peleas o discordias, el Señor nos invita a que nos elevemos de los conflictos que tenemos entre nosotros. Mírenlo cómo lo va a expresar la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando hay conflictos, hay quienes, especialmente en este país, quieren llevarlo a corte. Tú me lo vas a pagar. Y seguramente ustedes tendrán algunos ejemplos similares de gente que pretenden solucionarlo mediante las leyes humanas. El apóstol Pablo no está promoviendo semejante conducta. Miremoslo, 1 Corintios 6, 1 en adelante. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no hacerlo en la iglesia, delante de los santos? Y entonces nos invita a mirar más arriba, a la gran misión que tenemos por delante. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Arréglenlo en la unidad, en lugar de buscar ese juicio. Seamos misericordiosos. Perdonemos cuando hubiere caso para perdonar. Saben, estos conceptos de unidad, mediante la humildad, era el título de la lección, mediante la humillación, cuando tenemos que humillarnos, porque el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Esto muestra delante de los ángeles y de todo el universo que Dios está morando. ¿Y no quisiéramos eso? Morando en su pueblo, entre sus hijos, porque estamos imitando la conducta de Jesús. Ya desde el comienzo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, completen mi gozo. Hagan como yo, sintiéndose unidos, unánimes. Pero sigue más. Leemos los siguientes versículos de Filipenses capítulo 2. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. Contienda o vanagloria. ¿Será que habrá habido contiendas en esta iglesia del tiempo de los apóstoles? En Filipos. En el capítulo 4, versículo 2, se nos cuenta de dos hermanas que aparentemente tuvieron grave discusión. Sí, había discusiones. Se da en muchos lugares. Pero Dios quiere que solucionemos el problema y no que lo agrandemos. Miremos cómo lo expresa el apóstol Pablo. Yo ruego a Evodia y a Síntique, que eran hermanas en la iglesia de Filipos, que sean de un mismo sentir en el Señor. Amigos, cuando tenemos diferencias, ¿qué hacemos? Imaginemos que alguien nos ha ofendido. Queremos que lo pague. Y queremos que, así como hemos sufrido nosotros, que el otro sufra intensamente. En primer lugar, el cristiano está siendo llamado a imitar el ejemplo de Cristo. Más que eso, está siendo llamado a recibir nueva naturaleza para que pueda reflejar la imagen de Jesús.
Mírenlo como lo expresa 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Nueva naturaleza. No es arreglar por fuera alguna situación externa. Es algo nuevo, profundo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Pero hay una condición: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Naturaleza divina. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante, se nos habla de cómo podemos imitar a Jesús. Él es el centro de un cristiano. Y Dios quiere que todos miren al centro, como ocurre con el eje de los rayos de la bicicleta. Un ejemplo simple. Muchos rayos, pero todos se concentran allí en el centro. Así también en Cristo podemos mirar en su ejemplo cómo podemos aprender a ser unánimes, sintiendo lo mismo. 1 de Pedro 2, 21 en adelante leemos: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que caminemos en la forma en como Él vivió. Y va a dar ejemplos que luego miraremos ilustrados en otro lado, pero miremos cómo lo expresa Pedro. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía o sufría, no amenazaba, sino que más bien encomendaba la causa al que juzga justamente. Otra vez, mis amigos, para que podamos sentir lo mismo en medio de la desavenencia, o de la discordia, o de la discusión, y especialmente cuando nos sentimos heridos, ¿cómo reaccionamos? Mírenlo cómo lo enseña el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 21, nos habla, 21 y 22, de cómo era la ley de Moisés y cómo se debía cumplir la ley. Pero Jesús vino a profundizarla y a enseñarnos cómo se debe no solamente comprender, sino practicar esa ley. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja ya contra su hermano, o cualquiera que le diga necio, o cualquiera que le diga fatuo, estúpido, ya violó el mandamiento. Así que no es solamente con un cuchillo cómo podemos dañar, aún con las palabras o con el genio. Y va a dar un ejemplo que muestra cómo podemos imitar el carácter de Jesús, sintiendo una misma cosa, especialmente cuando hay problemas, discordias, o somos heridos en esa discordia. Mírelo en el siguiente versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y trae tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Noten qué mensaje que trae el Señor. Y es que lo imitemos sintiendo lo mismo, no amenazando. Si sufrimos, encomendemos la causa al que juzga justamente. Caminar en sus pasos. El apóstol Pablo estaba sufriendo en su detención en la prisión. ¿Acaso tenía palabras? No, palabras duras para con sus captores. No. Su misión era revelar el carácter de Jesús. Y los soldados en el pretorio y demás, como cuenta el capítulo 1, se hacía evidente por sus prisiones que Cristo estaba morando en su corazón, y es la exhortación que nos hace a nosotros. Y aún más, cuando repasamos en el versículo 3, miremos cómo Filipenses 2:3, los sentimientos que tenemos que tener para con nuestro prójimo. No es solamente amor y sentimientos pacíficos, hay algo más.
Miremos cómo lo expresa. Estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Qué lección! ¡Qué mensaje! Amigos, nos animamos a dar este paso, a desarrollar en la mente una actitud de asumir que mi compañero, mi vecino, mi pariente es superior a mí. Uno se sonríe diciendo, no, esa manera no me agrada porque no es realista. Aquí, en esta tierra, se es superior cuando se tienen los talentos, o se tiene el dinero, o se tiene el poder, o se tienen los medios, que muestra que uno está en mejor condición que el otro. En la escuela, allí quien ha estudiado y quien no ha estudiado, al tener las posesiones materiales, la casa, el carro, el que lo tiene, pues lo tiene, es superior. El otro que no lo tiene, mira, lo vive como un pordiosero, etc. La medida que da el mundo, amigos, no es la medida del Señor. Dios quiere que lo estimemos como superiores a nuestros prójimos, pero preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué Él puede ser superior a mí? Hay una razón, amigos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se refirió a Juan el Bautista? Que no ha nacido otro mayor que Juan el Bautista. Quiero invitarles a que ustedes recuerden algunos textos, quizás de memoria. Pero hay una frase que Jesús dijo, pero el reino de Dios, el más humilde, es mayor que Juan el Bautista. Uno se pone a pensar que Juan el Bautista fue el mayor, pero el reino de los cielos es el menor. Amigos, qué interesante. La escala de valores, la forma en cómo el Señor mira las cosas, cómo Dios mira las cosas, es muy diferente de la escala de los hombres. Ya de hecho el Maestro enseñó a sus discípulos: entre vosotros no va a ser así como es entre los reyes de este mundo, en que allí se valoran el rey, el amo. No, entre ustedes el menor va a ser el que sirve. Y Dios quiere que por nuestro servicio a los demás, Dios nos va a considerar grandes, aunque el mundo pueda entender que es un menor o alguien menor, porque es de sirviente. Un siervo es menor que el amo, pero para la vista de Dios, el que sirve es mayor. Esa escala de valores es la que Dios quiere que desarrollemos. Y en ese sentido, estimar a los otros como superiores, ¿por qué? Porque hay que servirles. Quiero invitarles a mirar este texto, que ojalá nos cambie la escala de valores, de Lucas capítulo 16. Versículos 6, 7 en adelante, se nos cuenta una parábola, la parábola del servicio, y cómo cada uno de nosotros debiera verse a sí mismo por cómo Dios lo ve, para que podamos servir. Y aún las palabras que Dios tiene allí en ese caso nos van a hacer reflexionar. Miremos pues entonces este texto. Lucas capítulo 17, versículo 6 y 7. Vamos a leer. Bien, dice acá: el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y eso sería obedecido. Dios quiere que tengamos la fe para decir estas cosas, para hacer estas cosas. Y entonces leemos a continuación en el siguiente versículo. Prestemos atención, amigos. Se requiere fe, así como Jesús dijo en el versículo anterior, si tuvieran fe como un grano de mostaza muy pequeñita, harían maravillas. Y si tienen fe para escuchar lo que voy a enseñar. Bien, ¿qué cosa es? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come tú y bebe tú.
No es la forma humana, mundana de moverse entre amos y criados. Sí, el amo no le va a dar allí al criado ese espacio para que él tenga ya su descanso. ¿Ya has trabajado? Ok, perfecto. Ya puedo decirte, no, ahora me toca que me atiendas a mí y a mi familia. Y el criado, pues, él entiende su función. Es un siervo. Sigue más la historia. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No. ¿Ya limpiaste el granero? ¿Ya alimentaste a los animales también? Sí, amo. Ok. ¿No le va a decir gracias? Pienso que no. La lección, pues, miremos ahora la que Jesús va a dar. Así también vosotros, como siervos, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Oh, amigos, esto no nos invita a pensar, los otros son superiores a mí mismo y yo soy su siervo. ¿En qué le puedo servir? Porque es superior a mí. Estos son los enfoques que Jesús trae, porque Él lo aplicó a sí mismo. Siendo Dios, se hizo siervo. Solamente que en nuestro caso Él nos dirá, digan siervos inútiles, para que de raíz sea matado el orgullo, la suficiencia propia, y que ustedes dependan siempre del Señor para hacer las cosas que a Dios le agradan. Mírenlo como viene a continuación en Filipenses capítulo 2, 4 en adelante. Habíamos dicho, sintiendo una misma cosa, estimen a los otros como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, mire también por lo de los otros. En el caso de un siervo, voy a tomar este ejemplo porque la lección o el versículo en sí va a tocar la servidumbre de Cristo. Se hizo semejante a los hombres y aún más como siervo y aún más murió en la cruz. Así que trata de ese tema. Un siervo, yo les invito a que ustedes imaginen, él está trabajando en una granja para su amo. El hombre, ¿en qué piensa el siervo? ¿En qué gasta tiempo? ¿En lo suyo propio? Porque si piensa en lo suyo, tarde o temprano se va a cansar, se va a saturar del lugar donde está, del trabajo que tiene, aún del trato que el amo tiene para con él, porque no ha aceptado ni se ha resignado a aceptar que es siervo. Por lo tanto, piensa en lo suyo y está más interesado en salirse de esa relación para recuperar su autonomía. Estoy hablando de un siervo que de mal grado está allí cumpliendo una función ante su amo. Por lo tanto, no le preocupa, no le interesa lo del amo. Repasemos otra vez Filipenses 2:4. El Señor nos invita no solamente a que miremos por nuestros intereses, sino cada cual mire por los intereses de los otros. Y mis amigos, si somos siervos, no habremos de interesarnos por lo que pasa con nuestros amigos o nuestros parientes, o aún por aquellos que no conocemos, pero que escuchamos que tienen necesidades. No se conmoverán, recuerden la expresión, conmoverse las entrañas, que aparece en los primeros versículos de Filipenses. Si hay alguna consolación, si hay alguna misericordia entrañable, completen mi gozo, dice Pablo. El Señor quiere que tengamos sentimientos para con aquellos que están desventurados, que nos necesitan. Mirar por los intereses de los otros, eso muestra que el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Revela que el reino de Dios, que se inicia en el cielo, continúa acá en la tierra. Ya Jesús lo había dicho en una ocasión, allí en el texto de Lucas también.
Ustedes no piensen decir, he aquí viene el reino de Dios. El reino está entre vosotros. Una expresión del maestro. El reino está donde está Él. Y donde está Él en los corazones de la gente. Y si está en tu corazón, en mi corazón, ahí está el reino de Dios, obrando como levadura para cambiar los afectos, sentimientos, principios que podamos sentir en el corazón. Vamos a ayudar, vamos a asistir, porque hay algo nuevo, participante de la naturaleza divina, hemos leído del apóstol Pedro, que hace que aquí adentro, en el corazón, se mueva algo extraño, nuevo, diferente, poderoso, superior. La tierra no lo puede producir. Es un elemento que hace que sintamos por los demás que ellos son merecedores de la gracia de Dios, son superiores a nosotros, porque tienen que conocer el testimonio del Señor. Él nos ha hecho siervos. Recuerden que esa es la expresión favorita del apóstol Pablo, siervo de Cristo. En griego la palabra es doulos, que significa esclavo. Esclavo. Y él no se avergonzaba, se sentía esclavo porque lo había conocido y llenaba su corazón. Y tanto más con lo que miramos a continuación, este sentir que él desarrolla de Cristo, desea que haya en los hermanos. Filipenses 2:5, miramos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora vamos a analizar este sentir, amigos. Quizás es la parte más importante, no solamente de esta semana, de la lección, sino quizás del Nuevo Testamento. Describir el sentimiento de Jesús. Lo que Él era, lo que llegó a ser, lo que hizo por nosotros. Y hasta dónde fue exaltado, también lo incluye la porción de estudio. Todo ello en pocas palabras, pocos versículos, para invitarnos a nosotros a imitar el carácter del Señor. Hay un sentir que hubo en Jesús y que el apóstol quiere que lo haya en la iglesia. Por lo tanto, pueden haber sentimientos de discordia. O mirémoslo antes de introducirnos en el desarrollo de los conceptos que Pablo trae en los siguientes versículos acerca de Jesús. Miremos lo opuesto. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante, se nos habla del gran conflicto entre el espíritu y la carne. Y combaten de tal manera, y cuando describe las características de la carne, amigos, es triste. Ya Jesús lo había dicho, que del corazón salen los malos pensamientos, adulterios, en fin, cuánta cosa fea que sale de adentro. Y el Señor quiere curarnos de ello. Para ello, pues, abrimos el texto de Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne va contra el espíritu, y el deseo del espíritu va contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais libremente. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la condenación de la ley. Y enumera a continuación cuáles son esas características de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿No desearíamos, amigos, que este sentir que hubo en Cristo Jesús pueda limpiar de cuajo todos esos comportamientos de la carne para vivir en paz tal como el Señor? Para eso fuimos llamados, como dice Pedro, para seguir sus pisadas. Miremos pues entonces en Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Vamos a ver más detalles de lo que Pablo quiso decir acerca de Cristo, esa identificación, esa descripción del Maestro, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
Miremos que Jesús era igual a Dios, pero no tomó esa opción, o no la tomó como una opción en los momentos de conflicto. Como es igual a Dios, entonces me aferro a mi condición divina. No, amigos. Él, aun siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En el griego dice como un botín que retener. Es la forma en cómo se expresa en el griego. Un botín, lo voy a retener. No. Se desprendió de él. Oh, amigos, notemos aquí un detalle interesante respecto de la naturaleza divina, porque a continuación hablaremos de la naturaleza humana. La naturaleza divina era igual a Dios, pero naturaleza humana a continuación. Miramos en el siguiente versículo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Notemos que aquí hay algo interesante en estos dos versículos, 6 y 7. Y es, Jesús es igual a Dios, ahí lo tenemos para analizarlo, y a la vez es semejante a los hombres, pero no es igual a los hombres. Y les quiero contar, amigos, que hace unos años tuve una discusión con alguien, donde usé este concepto y este hermano un poco se ofendió. ¿Usted me está diciendo que Jesús no es igual a los hombres? No, Él fue hecho hombre, pero no es igual a nosotros. Él fue hecho semejante, parecido a los hombres. Porque, primero, esencialmente Él era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, Él es Dios. Pero es hombre, por supuesto que es hombre, pero es parecido a nosotros. ¿Es igual y así tuvimos la discusión. Y saben, queridos amigos, vamos a invitar a leer algunas citas al respecto que tenemos preparadas para entender la encarnación de Jesús. La lección no lo trae, excepto, tal vez quiero invitarles a mirar la pregunta que la lección nos va a traer en el último día, viernes. Aquí lo tenemos, preguntas para dialogar, así que forma parte del estudio de la lección. El número 2. ¿Qué significa exactamente que Jesús se hizo semejante a los hombres? Noten que el autor nos invita a discutirlo. Filipenses 2.7 es el texto que lo hemos examinado. Compara con Romanos 8.3 que leemos a continuación y discute ambos pasajes a la luz de la relación que existe entre ambos. ¿Es igual o fue hecho semejante? Leemos ahora Romanos 8.3 para invitar, mis amigos, mis hermanos, a una discusión, amable por cierto, esperamos que así sea, sobre la encarnación de Cristo, hasta donde está revelado en la Biblia, más citas adicionales del espíritu de la profecía. Esto es, Jesús tuvo naturaleza caída, se dice técnicamente post-lapsaria. Post-lapsaria es post, después, lapsario, lapsus, caída. Así que tuvo una naturaleza exactamente como la mía, la suya, después de la caída. Como la naturaleza de Abel o Caín, que cayeron, o vinieron al mundo de padres caídos, así que ellos nacieron ya con naturaleza caída. O más bien tuvo naturaleza prelapsaria, que es lo opuesto, naturaleza anterior a la caída, como la de Adán y Eva antes de cometer pecado. Esa es una discusión que estamos teniendo en el ámbito adventista. Y justamente estos textos nos van a ayudar a entenderlo mejor. Vamos pues entonces a Romanos capítulo 8, versículo 3. Leeremos otros textos más también. Pues que nos dice allí, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Otra vez dice el texto, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Era semejante o era igual a un ser humano
como nosotros, caídos. Miremos este otro texto en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Texto más que nos invita a reflexionar. Por lo cual Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amigos, para definir entonces de lo que estamos hablando, si Jesús tuvo naturaleza cuando Él nació, cuando Él se encarnó, si tuvo nuestra naturaleza caída, la que tenemos nosotros, o tuvo una naturaleza no caída, como la que tuvo Adán antes de caer. Acordémonos que en el Evangelio de Lucas se nos cuenta la aparición del ángel Gabriel, que le anuncia a María que ella iba a gestar un hijo. Y la palabra que él pronunció es: el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era el Hijo de Dios que venía a encarnarse en María. Amigos, quiero traerles aquí, en esta imagen, ustedes pueden mirar, una revista que hace años atrás se publicó, Ministerio Adventista se llama así, para el bimestre de septiembre-octubre de 1986, ¿qué naturaleza humana tomó Jesús? Y allí básicamente trae dos artículos. Uno escrito por el pastor Norman Galley, ¿qué naturaleza humana tomó Jesús? No caída. Y él desarrolla casi en 14 páginas sus argumentos para probar que Jesús tomó una naturaleza prelapsaria. Allí podemos leer partecita que dice: ¿qué palabras griegas enfatizan las frases y palabras clave de esta discusión? ¿Cuál fue la misión fundamental de Cristo? ¿Qué límites impuso esta misión a la naturaleza humana que adoptó en la encarnación? El otro artículo que forma parte de esta revista fue escrita por Herbert Douglas. ¿Qué naturaleza humana tomó Jesús? Y él escribe lo contrario, caída. Y preguntas que están allí: ¿qué base nos proporcionan los primeros concilios de la Iglesia para nuestro actual debate acerca de la naturaleza de Cristo? Esto es buscar opinión en autores antiguos. ¿Qué indican los pasajes clave del Nuevo Testamento acerca de la clase de naturaleza humana que él tomó? ¿Por qué tomó naturaleza humana y qué nos revela esto acerca de la clase de naturaleza que él tomó? Para el pastor Douglas es obviamente caída. Pero amigos, quisiera invitarles a mirar una cita del Espíritu de Profecía que recomiendan, y esta cita es sumamente interesante para aquellos que aceptamos los escritos de Elena White como escritos del Espíritu de la Profecía. En esta ocasión hablaremos de la Carta 8, 1895, se llama así. Y comenzamos a leer acá. Esta carta Elena White la escribió a un matrimonio, Baker, esposo y esposa. Sea cuidadoso, excesivamente cuidadoso al reflexionar sobre la naturaleza humana de Cristo. No lo presente ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Aquí ya arrancamos hablando la diferencia que hay entre prelapsario y poslapsario, entre no caído y caído. La naturaleza caída tiene naturalmente propensiones pecaminosas, propensiones tales o inclinaciones o tendencias tales como los celos, la envidia, el rencor, el odio, en fin, sentimientos desagradables que brotan de adentro ya desde los pequeños, niños, cuando pelean entre ellos, criaturas, por su egoísmo y a los gritos, tendencias pecaminosas que afean el carácter, ¿sí? Cuando uno
piensa en esas propensiones, inclinaciones al mal natural que brota en el hombre. Esto hay que luchar. Cada uno pues sabe su natural inclinación. Es el caso, yo recuerdo, de un antiguo profesor, cuando él nos decía, veíamos un pastor agradable para enseñar, pero ustedes no saben que yo tengo herencia alcohólica. Mi abuelo era alcohólico y el padre de él también fue alcohólico. Mi padre fue en menor medida. Yo no he tomado nunca, pero sé que en mis genes están las taras de mis ascendientes. Por lo tanto, nunca debo ni siquiera oler el alcohol. Y por lo tanto, huyo de ello. Es mi punto flaco, aunque nunca lo probé, porque heredé esas taras de mis antiguos. El hombre confesó, tenía una tendencia, él, natural. Felizmente, hasta ese momento, pues estaba victorioso. Así, apliquemos este principio en cada uno de nosotros. Cuando tenemos inclinaciones naturales contra las cuales hay que luchar. Es nuestra misión. Bien, en el caso de Jesús, que estamos leyendo acá, él no tuvo inclinaciones pecaminosas naturales, pues esto nos está sugiriendo que tuvo una naturaleza prelapsaria. Vamos a continuar leyendo. Nuevamente, no lo presente ante la gente como un hombre con propensiones al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado puro, sin pecado, sin mancha alguna de pecado. Fue creado a imagen de Dios. Pudo caer y cayó al transgredir. Debido al pecado, su posteridad nació con inclinaciones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo como lo es la naturaleza humana. Pudo haber pecado, pudo haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Voy a abreviar para pasar al siguiente párrafo y así leeremos rápidamente. Hay varias citas, solamente esta es una de las más importantes que Ellen White escribió sobre la naturaleza de la encarnación de Cristo. Hermano Baker, evite toda pregunta sobre la humanidad de Cristo que puede ser mal interpretada. La verdad está cerca de la huella de la presunción. Al tratar la humanidad de Cristo es necesario ser muy cauto con cada afirmación para que no se interprete que sus palabras significan más de lo que implican. Así se pierda o se oscurezca la clara percepción de su humanidad combinada con su divinidad. Y abajo, en Lucas 1, 31, 35, leemos en la parte final las palabras del ángel Gabriel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como consecuencia de ello, la carta sigue más y hace un comentario. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo del Dios infinito. Nunca, de ninguna manera, deje la más mínima impresión en las mentes humanas de que en Cristo descansara una mancha o inclinación a la corrupción, o que de alguna manera Él cediera a la corrupción. Fue tentado en todo como lo es el hombre, y aún así se le llama ese santo ser. Es un misterio que permanece sin explicación para los mortales que Cristo pudiera ser tentado en todo como nosotros y sin embargo estar sin pecado. La encarnación de Cristo siempre ha sido y siempre seguirá siendo un misterio. Lo que se revela es para nosotros y para nuestros hijos, para que todo ser humano sea advertido de no hacer a Cristo completamente humano. A ver, perdón, ¿cómo es eso? De no hacer a Cristo completamente humano. Pero, ¿qué no era completamente humano? Recuerdan que les conté la discusión que tuve con aquel hermano hace unos años. Un poco él me decía, entonces usted me presenta a Cristo como suspendido entre algodones, allí en el árbol, entre la nube, no uno que pisa el suelo como yo. ¿Saben? Jesús no fue igual a nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo.
Él no nació de papá y mamá. No tuvo padre, un padre carnal. José no fue su padre. ¿Cómo puedo decir yo que Jesús fue igual a mí si Él es hijo de Dios, vino del cielo y no tuvo padre terrenal? Yo sí, usted también. Mire más, un poquito más, la cita que viene a continuación. Todo ser humano sea advertido de no hacer a Cristo completamente humano, como nosotros, porque no puede ser. No es necesario que sepamos el momento exacto en que la humanidad se fusionó con la divinidad. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca, Cristo Jesús, como Dios se reveló en la humanidad. Y luego, dos citas finales, solamente voy a leer lo que está subrayado. De Jesús, Él dijo así, en Juan 14:30, viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí, nada que responda a la tentación. Y al final, Satanás no encontró nada en Él que alentara sus avances. Así, amigos, podemos ya imaginar cuál fue la naturaleza de Jesús. Si tuvo, como la de Adán, antes de pecar, pero tuvo un cuerpo como el que tenemos usted y yo, con 4.000 años de desgaste, de deterioro. De hecho, Adán y Jesús, el primer Adán y el segundo Adán, no han sido exactamente lo mismo. Adán tuvo toda la fortaleza en su cuerpo. Un pensamiento de Elena White nos dice que él no tenía hambre cuando se dio la tentación. Cuando Satanás tentó a Jesús, él sí traía hambre después de 40 días de ayuno. Jesús vino con una naturaleza divina, pero en un cuerpo deteriorado por 4.000 años de decadencia, pero que no incluía propensiones al mal. Y así Él probó que un ser humano con naturaleza divina podía obedecer la ley de Dios como no lo hicieron los seres angelicales con naturaleza divina en el cielo. No tenían propensión pecaminosa, ninguno de ellos, y decidieron separarse de Dios. Por lo tanto, amigos, el pecado no se basa tanto en qué tipo de naturaleza tenemos. Porque si fuera por ello, el que tiene naturaleza divina, él no puede pecar. Y el que tiene naturaleza caída, como nosotros, es más fácil que peque. Pues es más bien al revés. El que tiene naturaleza divina, como los ángeles en el cielo, que cayeron en pecado por decisión, porque se desconectaron de Dios. O Adán y Eva, que tuvieron naturaleza divina, ellos no habían cometido pecado, pero se separaron de Dios, cayeron en pecado. Y aquellos que tuvieron naturaleza pecaminosa, como Job, fue declarado justo por el cielo. Enoc, que tenía naturaleza pecaminosa, fue llevado al cielo. Elías, que tiene naturaleza pecaminosa, fue llevado al cielo. José, Génesis capítulo 39, que tenía naturaleza pecaminosa, decidió retener su comunión con Dios y él venció la tentación como Jesús pide en Apocalipsis 2 y 3, al que venciere, yo le daré. Y está hablando a gente con naturaleza pecaminosa, que pueden vencer cuando reconocen que tienen dependencia y necesitan la conexión de Dios para vencer. Y completamos, amigos, Filipenses capítulo 2, leemos nuevamente, versículo 7 en adelante, para completar este tema fascinante acerca de la misión de Cristo y su naturaleza. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la muerte más ignominiosa, humillante, es lo que el apóstol Pablo nos dice. Y lo que viene aquí, del 9 al 11, es algo que comento. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si reparamos, amigos, el texto allí al final nos dice que Dios lo elevó hasta lo sumo. Si yo le invitara a usted a que pensara hasta qué límites, imagínese, póngale medida, kilómetros, si usted, para ser más claro. ¿Hasta cuánto Jesús ascendió para que sea entronizado? No alcanzamos a medir. Hasta lo sumo. Bueno, hágalo un poquito más arriba. Hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Y note esto. Para que Jesús sea llamado Jehová, Señor, Kyrios en griego, Jehová en hebreo. Pero si a Jesús se le llama Kyrios, Señor, o Jehová en hebreo, ¿dónde está Dios? ¿No era Él Dios, Jehová? Y ahora hay que llamarle a Jesús, Kyrios, que era un título exclusivo del Padre. Ahora se le llama al Hijo, Kyrios. Se le llama Jehová al Hijo. Pero el texto al final dice, para gloria de Dios. Dios sale ganando cuando uno eleva a Jesús, lo exalta como Kyrios en griego, Jehová en hebreo, Señor, decimos, hasta lo sumo. Y Dios finalmente puede decir, ahora sí, el ser humano puede saber quién soy yo al mirar a Jesús, que lo he elevado hasta lo sumo por la obra que Él hizo. Amigos, una lección fascinante para estudiar, para repasar. Queremos animarles a que tomemos estos estudios, en este caso Filipenses, también ya miraremos Colosenses, como estudios que cumple el propósito del título que se ha escogido, uniendo el cielo y la tierra. Jesús une los elementos del cielo, los elementos de la tierra, y los une para que Él sea Señor de todos, del cielo y de la tierra y aún más allá. Que Dios nos ayude para que conozcamos más a Cristo y desarrollemos el carácter de Él para ser imagen del Señor. Dios nos bendiga.